El eco del timbre en la puerta principal se coló en mi tranquila tarde como un susurro inesperado del pasado. Un sonido que rompió la calma de mi rutina diaria con la precisión de un reloj que marca el inicio de una tormenta imprevisible. Era un martes gris de enero de 2006, y yo, Teresa Navarro, con 55 años en aquel momento, estaba en la cocina de mi casa sencilla pero llena de recuerdos en un barrio modesto de las afueras de Puebla, removiendo una olla de arroz con leche que burbujeaba suavemente en la estufa de gas, liberando un aroma dulce y reconfortante de canela en rama, leche fresca hervida lentamente hasta cremosa, vainilla pura extraída de vainas que compraba en el mercado local y un toque de ralladura de limón que mi madre me enseñó a agregar para equilibrar la dulzura. Un secreto familiar que se transmitía de generación en tardes como esta, cuando el cielo nublado invitaba a cocinar para calentar el alma. El repique insistente me hizo pausar el movimiento circular de la cuchara de madera tallada a mano, un regalo de mi difunto esposo, que siempre decía que la cocina era el refugio donde se sanaban las penas del día. Secarme las manos en el delantal de algodón con estampados de flores campestres que había cosido yo misma en un taller comunitario, y caminar hacia la entrada con una mezcla de curiosidad inocente, leve aprensión que se instalaba en mi pecho como una niebla matutina fría y húmeda, y un presentimiento indefinible que me hacía acelerar el paso por el pasillo adornado con fotos familiares descoloridas por el tiempo. Al abrir la puerta, el mundo exterior irrumpió con una crudeza que me dejó sin aliento, como si el tiempo se detuviera en un instante de incredulidad absoluta y paralizante. Allí, bajo una llovizna persistente que mojaba el porche de concreto agrietado por los años y las estaciones cambiantes, estaba mi hija, Claudia, de pie con una expresión de desesperación mal disimulada en su rostro pálido, surcado por líneas de fatiga que no había visto antes y que delataban noches de insomnio, decisiones apresuradas y quizá arrepentimientos no expresados que pesaban en su mirada. A su lado, aferrando su mano con dedos pequeños y tensos que se clavaban en la tela arrugada de su falda, se encontraba mi nieto de 3 años, Diego. El niño no alzaba la mirada del suelo empapado y salpicado de hojas caídas del árbol de jacaranda del jardín. En cambio, su cuerpo menudo se balanceaba suavemente de un lado a otro, como si siguiera el ritmo de una sinfonía interna que solo él podía escuchar en medio del caos ruidoso del mundo exterior. Un movimiento repetitivo que parecía calmarlo ante el asalto de sonidos como el goteo de la lluvia o el lejano rumor del tráfico. Sus manitas se cubrían los oídos con fuerza, bloqueando el golpeteo constante de la lluvia en el techo de laminosidad por el tiempo. Y un zumbido bajo, casi inaudible pero persistente, escapaba de sus labios entreabiertos, un sonido que parecía más un mecanismo de defensa contra el asalto sensorial del entorno, el viento silbante que movía las ramas, el olor a tierra mojada que impregnaba el aire, el frío que se colaba por la puerta abierta que una expresión de inocencia infantil o curiosidad natural por lo nuevo. Claudia, con el cabello revuelto pegado a la frente por la humedad pegajosa y bolsas bajo los ojos que delataban noches de insomnio, decisiones apresuradas y un peso invisible en su conciencia, me miró con ojos suplicantes, cargados de una culpa que intentaba ocultar bajo una sonrisa temblorosa y forzada que no llegaba a sus ojos, como si las palabras que iba a decir le costaran un esfuerzo titánico. Mamá, por favor, cuídalo solo hasta el sábado. Tengo una oportunidad de empleo en Veracruz que podría ser el boleto para una vida mejor, para salir de este ciclo de pobreza que nos ahoga. Regreso en unos días, te lo juro, por lo que más quieras en este mundo, por el recuerdo de papá y por todo lo que hemos pasado juntas. Empujó hacia mí una mochila raída y descolorida por el uso constante, apenas con lo esencial, un par de pijamas arrugados y manchados con restos de comida infantil que olían a leche agria, un camioncito de juguete con ruedas desgastadas por el juego y un ojo suelto que colgaba como un hilo de esperanza rota, y una botellita de jugo a medio beber que goteaba ligeramente, dejando un rastro pegajoso en el porche. Parecía insuficiente, demasiado ligera para una ausencia que, sin que yo lo sospechara en ese instante preciso, se prolongaría por 17 años transformadores, llenos de lágrimas contenidas en la oscuridad de la noche cuando el cansancio me vencía. Descubrimientos cotidianos que iluminaban el camino con esperanza renovada, desafíos que ponían a prueba mi resiliencia física, emocional y mental, y victorias inesperadas que redefinirían el significado de familia, perseverancia, el poder de una mente no convencional y la belleza de la neurodiversidad en un mundo que a menudo la subestima. Diego, diagnosticado con autismo de espectro moderado a severo, a quien muchos etiquetaban como un niño destinado al fracaso absoluto, la dependencia eterna de otros y una vida de limitaciones insuperables que lo confinarían a instituciones o cuidados perpetuos, terminó creando un ecosistema de IA para análisis predictivo de ciberamenazas en redes sociales que vendió por $11.6 millones a los 20 años.
8 semanas después de que la noticia se viralizara en periódicos nacionales como El Universal y Reforma, revistas especializadas en tecnología como Wired en su edición latina y Forbes México, y portales digitales como TechCrunch, Reddit y LinkedIn, convirtiéndose en un faro de inspiración para comunidades neurodivergentes alrededor del mundo y generando debates sobre inclusión en el sector tech. El timbre sonó una vez más con una urgencia que me heló la sangre en las venas y aceleró mi pulso como un tambor de guerra inminente. Era Claudia, flanqueada por un abogado de traje gris impecable que parecía salido de una revista de negocios, corbata roja estridente que contrastaba con su expresión calculadora y fría, y un maletín de cuero reluciente que parecía gritar ambición, sin escrúpulos ni límites éticos, exigiendo no solo la custodia de su hijo, sino el control absoluto y sin restricciones de su fortuna recién adquirida. Con una voz que resonaba en el porche como un eco de traición y codicia. Soy su madre de sangre, y ese dinero me pertenece por ley divina y humana. Por todos los años que lo apoyé desde la distancia con amor incondicional. Recursos financieros que enviaba en secreto y consejos que nunca viste, mamá. He estado involucrada en su vida todo este tiempo, aunque no lo creas o no lo hayas notado. Gritaba con una voz que resonaba con una mezcla explosiva de indignación fingida que sonaba ensayada, avaricia descarada que se filtraba en cada sílaba como veneno, y un toque de remordimiento tardío que sonaba hueco y poco convincente, mientras sus ojos brillaban con el reflejo codicioso de los ceros en la cuenta bancaria que imaginaba suya por derecho divino, legal y moral. El pánico me invadió como una ola fría e implacable que me dejó sin aliento, haciendo que mis manos temblaran incontrolablemente. Mi mente se nublara con visiones apocalípticas de pérdida inminente, años de esfuerzo desvaneciéndose como humo. Noches en vela cuidando crisis sensoriales que me dejaban exhausta. Amor incondicional evaporándose en manos de quien lo había abandonado sin mirar atrás ni una sola vez. Pero Diego, con una serenidad que contrastaba drásticamente con el torbellino emocional a su alrededor, se acercó a mi oído con pasos medidos y deliberados, y murmuró con voz baja pero firme, cargada de una confianza forjada en años de observación meticulosa, programación incansable, análisis lógico y una inteligencia que superaba cualquier expectativa. Déjala que continúe hablando y exponiéndose ante todos, abuela. Tengo cada detalle, cada fecha, cada falsedad, cada inconsistencia, cada manipulación y cada intento de fraude documentado en un sistema inmutable que no puede ser alterado ni refutado por nadie, ni siquiera por el abogado más astuto, la corte más escéptica o el juez más riguroso. Mi nombre es Teresa Navarro y esta es la historia completa, detallada, sin filtros ni omisiones, de cómo un adiós apresurado y egoísta se transformó en una epopeya de resiliencia inquebrantable, amor incondicional que trasciende el cansancio físico, emocional y mental, y el triunfo de una mente única sobre las expectativas limitantes de un mundo que a menudo valora la conformidad por encima de la genialidad pura. La innovación disruptiva, la diversidad neurocognitiva y el potencial ilimitado de quienes piensan diferente. Durante 46 años fui maestra de educación básica en una escuela pública de un barrio obrero en las afueras de Puebla, donde cada día era una batalla épica por encender chispas de curiosidad en mentes jóvenes y vulnerables, lidiando con aulas abarrotadas de hasta 55 alumnos en turnos dobles que empezaban al amanecer y terminaban al atardecer. Recursos escasos que obligaban a improvisar con cartulinas recicladas de cajas de cartón desechadas, lápices compartidos que se rompían con facilidad y se perdían en el caos, y padres ausentes que dejaban a sus hijos llegar con estómagos vacíos, uniformes raídos por el uso constante y corazones pesados por realidades hogareñas duras como la pobreza crónica, la violencia doméstica o la migración forzada. En esas décadas de dedicación absoluta y pasión por la enseñanza, había guiado a miles de niños, los hiperactivos que no paraban quietos ni un segundo, saltando de sus sillas como resortes humanos llenos de energía inagotable que canalizaba en juegos educativos. Los tímidos que se escondían detrás de sus cuadernos rayados con tapas desgastadas por el tiempo, respondiendo en susurros apenas audibles que requerían inclinarse para escuchar y fomentar su confianza. Los brillantes que devoraban libros como si fueran golosinas irresistibles, pidiendo más lecturas al final de cada clase con ojos ávidos de conocimiento que iluminaban el aula. Y sí, unos cuantos con necesidades especiales, como aquel niño con dislexia que logré ayudar a leer su primer cuento completo después de meses de ejercicios personalizados con tarjetas flash coloridas y juegos fonéticos interactivos. O la niña con déficit de atención que encontró paz y foco en dibujos detallados de mandalas que yo misma diseñaba para ella, usando colores que calmaban su mente inquieta y la ayudaban a concentrarse en tareas.
Siempre conté con el apoyo de asistentes especializados para los casos más complejos, como cuando un alumno con trastorno del espectro autista necesitaba rutinas estrictas para no colapsar en medio de la clase con crisis de sobrecarga sensorial. Pero nada en mi vasta experiencia profesional me había equipado para la realidad cruda, diaria, agotadora y transformadora de criar a un nieto con autismo en solitario, sin manuales detallados que guiaran cada paso, sin red de seguridad familiar inmediata que compartiera la carga emocional y práctica, y solo con el instinto maternal forjado en años de ver a mis alumnos superar obstáculos que parecían insuperables, como la pobreza extrema, el neglect parental o las discapacidades de aprendizaje que la sociedad estigmatizaba. Aquella primera tarde, después de que Claudia se marchara en el taxi que la esperaba con el motor rugiendo impaciente bajo la llovizna que ahora caía con más fuerza, salpicando el porche con gotas que formaban charcos irregulares y reflejaban el cielo gris. Cerré la puerta con un clic que sonó como el cierre definitivo de un capítulo incierto en nuestras vidas, un sonido que reverberó en el pasillo como un presagio de cambios profundos. Me volví hacia Diego, quien permanecía inmóvil en el pasillo estrecho y alfombrado con una alfombra tejida a mano por mi madre en sus años de juventud, balanceándose ligeramente sobre sus pies descalzos que pisaban el suelo frío de baldosas cerámicas, con las manos aún presionadas contra sus oídos como si el mero eco del timbre y el golpeteo de la lluvia fueran un asalto sensorial abrumador que amenazaba con desestabilizarlo por completo y sumirlo en una crisis. Vamos adentro, mi cielo, aquí no hay nada que te asuste. Te lo prometo con todo mi corazón y mi alma, le dije con la voz más suave y modulada que pude encontrar en mi repertorio de maestra experimentada, recordando vagamente de mis lecturas apresuradas sobre autismo en libros prestados de la biblioteca municipal, que los tonos altos o abruptos podían desencadenar crisis de pánico intensas y prolongadas que duraban horas. No respondió con palabras. En cambio, después de un minuto que se sintió eterno, dio un paso tentativo hacia el interior de la casa, luego otro, explorando el espacio con una curiosidad cautelosa y meticulosa, tocando las paredes con la punta de los dedos como si mapeara un territorio desconocido con un radar interno preciso y sensible. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante, casi hipnótico, que parecía calmarlo un poco, convirtiéndose en un fondo sonoro que lo anclaba a la realidad y lo ayudaba a procesar el cambio abrupto de entorno sin colapsar. Lo guié hacia la cocina, donde el arroz con leche burbujeaba en la estufa de gas vieja pero confiable, liberando vapores que llenaban el aire con notas dulces de canela, vainilla y leche cremosa que evocaban recuerdos de navidades pasadas, pero él se negó a probar siquiera un bocado, sacudiendo la cabeza con vehemencia cuando le ofrecí una cucharada pequeña y tibia. Ofrecí alternativas con paciencia infinita, recordando consejos de un foro en línea que había consultado esa misma mañana en la computadora de la biblioteca pública. Un plato de arroz blanco sin condimentos para evitar texturas abrumadoras que pudieran disgustarlo. Una manzana pelada y cortada en cubos perfectos y uniformes para no generar sorpresas sensoriales inesperadas. Incluso unas galletas integrales simples que guardaba en la despensa para emergencias como esta, cuando el hambre se mezclaba con la ansiedad y la incertidumbre. Nada parecía atraerlo. Finalmente, aceptó un puñado de pretzels secos, comiéndolos con una precisión meticulosa y ritual, uno por uno, alineándolos en el plato de cerámica decorado con motivos florales antes de morder con cuidado, sin mirarme a los ojos ni emitir sonido alguno, como si el acto de comer fuera un rompecabezas que resolvía en silencio absoluto para mantener el control. Esa noche, intenté establecer un ritual de baño para ayudarlo a relajarse y adaptarse a la nueva rutina que se imponía como una necesidad inescapable. Al abrir el grifo del agua tibia, un alarido agudo y penetrante escapó de su garganta. No un llanto infantil de capricho o cansancio, sino un grito primal de sobrecarga sensorial absoluta, como si el sonido del chorro cayendo sobre la tina fuera un tormento físico que lo atravesaba como agujas invisibles y ardientes que lo quemaban desde dentro. Retrocedí de inmediato, apagando el flujo con manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado como un caballo salvaje en estampida. Y él se calmó gradualmente, jadeando y temblando en el suelo del baño azulejado con mosaicos descoloridos por el tiempo, con el cuerpo acurrucado en posición fetal para protegerse del mundo que lo abrumaba. Está bien, mi amor, no hay prisa alguna. Podemos intentarlo mañana, o cuando estés listo y te sientas cómodo en este nuevo lugar que ahora es tu hogar, murmuré, sintiendo una ola de impotencia que me oprimía el pecho como un peso invisible e insoportable, mientras me preguntaba cómo manejar esta nueva realidad sin el apoyo de Claudia, sin un manual que explicara cada paso con detalle y sin la certeza de que esto era solo temporal. Un par de días como ella había prometido con voz apresurada. Lo llevé a la habitación de invitados que había improvisado con sábanas frescas de algodón suave y una lámpara de luz tenue para no agobiar sus sentidos hiperactivos con brillo excesivo o sombras inesperadas. Intenté arroparlo con una manta ligera de lana tejida por mí misma en inviernos pasados cuando el frío se colaba por las rendijas.
pero la tiró al suelo con un movimiento brusco y repetitivo, rechazándola cada vez que lo intentaba de nuevo, como si la textura le causara un discomfort físico intolerable que lo hacía retorcerse y zumbido más fuerte. Al final, la dejé doblada a los pies de la cama y salí de la habitación, dejando la puerta entreabierta para vigilarlo desde el pasillo oscuro iluminado solo por una luz nocturna. Por la rendija, lo observé sentado en la oscuridad punteada por la luz de una vela eléctrica que había encendido para crear un ambiente calmo y predecible, meciéndose hacia adelante y hacia atrás con un ritmo constante y hipnótico, emitiendo ese zumbido bajo y monótono que parecía su forma personal de anclarse a la realidad y bloquear el caos exterior que lo abrumaba sin piedad ni pausa. Yo no pegué ojo esa noche. Me quedé en el sofá del salón principal, con el teléfono fijo en la mano, marcando el número de Claudia una y otra vez, solo para caer en un buzón de voz impersonal que repetía monótonamente: el número que ha marcado no está disponible en este momento. Por favor, intente más tarde o deje un mensaje después del tono. Llámame, hija, por favor. Diego te necesita y yo también necesito saber que estás bien y que esto es solo temporal. Un par de días, como dijiste, con esa voz apresurada y evasiva. Dejaba mensajes cargados de preocupación, súplica, un creciente resentimiento que intentaba reprimir por el bien de todos, y una tristeza profunda que se instalaba en mi alma, mientras la lluvia golpeaba el techo como un recordatorio incesante de la tormenta emocional que se avecinaba en nuestras vidas. Una tormenta que duraría años, nos pondría a prueba en cada esquina imaginable, y, al final, nos fortalecería como nada más podría hacerlo, forjando un vínculo indistractable entre abuela y nieto. Los días se estiraron en semanas interminables de adaptación forzada, aprendizaje constante y ajustes minuciosos que me obligaban a replantear cada aspecto de mi existencia diaria, desde la forma en que compraba la comida en el mercado local, eligiendo productos con texturas suaves para evitar rechazos, hasta cómo organizaba el espacio en la casa para minimizar estímulos sensoriales que pudieran desencadenar crisis. Llamé a Claudia incansablemente, mensajes de texto que quedaban en visto sin respuesta alguna, correos electrónicos que rebotaban como ecos vacíos en un vacío digital frío y desolador. Incluso intenté contactar amigos comunes y familiares lejanos a través de redes sociales incipientes en esa época como i5 o el naciente Facebook, pero era como gritar al vacío de un cañón desierto, sin eco ni respuesta que me diera esperanza o cierre. Al cabo de un mes, la realidad me golpeó como una bofetada fría e inescapable que me dejó sin aliento y con el corazón hecho trizas. Ella no volvería. No era solo una ausencia temporal por un viaje de trabajo prometedor que cambiaría su vida y la nuestra. Era un abandono deliberado, un acto de renuncia egoísta que dejaba a Diego en mis manos sin explicaciones detalladas, sin remordimientos evidentes y sin un plan de respaldo que me guiara en esta nueva y abrumadora responsabilidad. Con el corazón pesado y una determinación que nacía de la necesidad pura, la responsabilidad maternal ampliada y un amor que crecía con cada día de convivencia. Llevé a Diego al pediatra de la familia, un hombre experimentado de bigote gris y gafas redondas llamado Dr. Martínez, quien revisó los historiales médicos incompletos que Claudia había dejado en la mochila raída y confirmó el diagnóstico con una seriedad que me heló la sangre en las venas y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la maternidad. Autismo de espectro moderado a severo, con sensibilidades sensoriales pronunciadas que lo hacían vulnerable a ruidos cotidianos como el tráfico urbano o el viento fuerte. Retrasos en el lenguaje verbal que lo limitaban a sonidos aislados y no a frases coherentes o conversaciones. Y una tendencia a rutinas rígidas para manejar la ansiedad que podía escalar en crisis si se rompía el orden establecido. ¿Cómo cambiar el orden de las comidas o introducir un objeto nuevo en su espacio? ¿Ha tenido evaluaciones formales recientes? ¿Terapias estructuradas y consistentes que sigan un plan personalizado y multidisciplinario? Preguntó, ajustando sus gafas mientras examinaba las notas escasas y desorganizadas que parecían más un rompecabezas incompleto y confuso que un historial médico bien documentado. Su madre mencionaba que se encargaba de todo eso, pero no estoy segura de los detalles ni de si lo hizo realmente, ya que nunca compartió informes o actualizaciones. Admití, con la voz entrecortada por la emoción, la frustración y un creciente sentido de traición que se instalaba en mi pecho como un peso permanente e inamovible. Él asintió con empatía genuina, colocando una mano reconfortante en mi hombro tembloroso y ofreciéndome un pañuelo de papel de su escritorio para secar las lágrimas que empezaban a rodar. Bueno, ahora usted es quien se encarga, señora Navarro. Vamos a programar evaluaciones exhaustivas y un plan de terapias integral que incluya seguimiento semanal y mensual. No será fácil, el autismo requiere consistencia, paciencia infinita, un compromiso diario que puede ser agotador tanto física como emocionalmente, y ajustes constantes basados en observación, pero con el apoyo adecuado. Su dedicación inquebrantable y recursos comunitarios como centros de desarrollo infantil. Puede haber avances significativos en su calidad de vida, autonomía diaria e interacción social básica.
Salí de la consulta con una lista detallada de especialistas recomendados por el doctor, cada uno con números de teléfono, direcciones precisas y horarios de atención que anoté con mano temblorosa en mi cuaderno, terapia ocupacional para ayudar con las sensibilidades táctiles y el desarrollo motor fino, como aprender a botonar camisas o manejar cubiertos sin frustración que llevara meltdowns intensos, terapia del habla para fomentar la comunicación verbal y no verbal, usando tarjetas con imágenes coloridas, signos básicos del lenguaje de señas mexicano y apps simples en tabletas. Y terapia conductual aplicada, ABA para enseñar rutinas diarias. Manejar comportamientos desafiantes como los meltdowns sensoriales, que podían durar horas. Y fomentar habilidades sociales básicas como compartir juguetes o tolerar la presencia de otros niños. Inscribí a Diego en todo lo que pude, reorganizando mi vida entera alrededor de sus necesidades específicas y únicas. Ajusté mi horario de jubilada reciente para acompañarlo a sesiones semanales en un centro comunitario a 50 minutos de casa. Convertí una esquina de la sala en un rincón sensorial con cojines suaves para presión calmante, mantas pesadas que proporcionaban un abrazo reconfortante sin contacto humano directo, y luces tenues regulables para no agobiar sus sentidos hiperactivos con brillo excesivo o sombras inesperadas. Y empecé a documentar cada progreso y retroceso en un cuaderno grueso que se convirtió en mi Biblia personal, después de ver la botella en la mesa y pequeñas victorias que celebraba en silencio, como cuando logró tolerar el sonido de la aspiradora sin taparse los oídos ni zumbido más fuerte. Aprendí rápidamente que la consistencia era la clave para su estabilidad emocional y física. Desayuno a las 7:45 en punto, siempre servido en su taza roja de plástico que lavaba meticulosamente cada noche para evitar olores extraños o residuos que pudieran disgustarlo y desencadenar una crisis inmediata. El mismo camino al centro de terapia, evitando atajos o desvíos que pudieran desestabilizarlo y provocar una crisis de llanto incontrolable que duraba horas y me dejaba exhausta tanto física como emocionalmente. No tocarlo sin permiso previo, ya que un abrazo inesperado podía desencadenar un meltdown que lo dejaba exhausto y a mí con el corazón roto por no poder consolarlo de la forma tradicional que usaba con mis otros nietos. Observaba en lugar de intervenir directamente, notando cómo respondía a patrones sutiles y complejos. Alineaba sus juguetes no por color o tamaño, sino por texturas, creando secuencias táctiles que solo él entendía, como si su mente mapeara el mundo a través de sensaciones en lugar de palabras o imágenes convencionales, revelando una percepción única que a menudo me dejaba maravillada y con una sonrisa en el rostro. Una mañana soleada de primavera, lo encontré en el piso del salón, organizando piedrecitas recolectadas del jardín trasero durante nuestro paseo matutino diario que seguíamos religiosamente para mantener su rutina. No era un desorden caótico o aleatorio, era una gradación perfecta de formas, tamaños, rugosidades y pesos, como un mosaico matemático que seguía una lógica interna impecable y compleja, con patrones que repetían secuencias fibonaccianas que él mismo había descubierto en un libro de matemáticas infantiles que le leía por las noches. Esto es hermoso, Diego, has creado algo realmente especial con estas piedrecitas. Un patrón que parece salido de un libro de arte o ciencia, comenté en voz baja, manteniendo la distancia para no invadir su espacio personal y evitar cualquier disrupción que pudiera romper su concentración absoluta. No me miró directamente, pero continuó su labor con una concentración absoluta, revelando una mente que percibía el mundo en capas de orden invisible para los demás. Una mente que, en lugar de limitarse por su condición, ampliaba las posibilidades de lo anotando fechas exactas, observaciones detalladas como hoy dijo Agua por primera vez mi nombre es Rosa Gutiérrez. Y esta es la historia completa, detallada, sin filtros ni omisiones, de cómo un adiós apresurado y egoísta se transformó en una epopeya de resiliencia inquebrantable, amor incondicional que trasciende el cansancio físico y emocional, y el triunfo de una mente única sobre las expectativas limitantes de un mundo que a menudo valora la conformidad por encima de la genialidad pura, la innovación disruptiva y la diversidad neurocognitiva. Durante 44 años fui maestra de educación básica en una escuela pública de un barrio obrero en las afueras de Monterrey, donde cada día era una batalla épica por encender chispas de curiosidad en mentes jóvenes y vulnerables, lidiando con aulas abarrotadas de hasta 50 alumnos en turnos dobles, recursos escasos que obligaban a improvisar con cartulinas recicladas de cajas de cartón, lápices compartidos que se rompían con facilidad, y padres ausentes que dejaban a sus hijos llegar con estómagos vacíos, uniformes raídos y corazones pesados por realidades hogareñas duras. En esas décadas de dedicación absoluta, había hallado a miles de niños, los hiperactivos que no paraban quietos ni un segundo, saltando de sus sillas como resortes humanos llenos de energía inagotable, los tímidos que se escondían detrás de sus cuadernos rayados con tapas desgastadas,
respondiendo en susurros apenas audibles que requerían inclinarse para escuchar. Los brillantes, que devoraban libros como si fueran golosinas irresistibles, pidiendo más lecturas al final de cada clase con ojos ávidos de conocimiento. Y sí, unos cuantos con necesidades especiales, como aquel niño con dislexia que logré ayudar a leer su primer cuento completo después de meses de ejercicios personalizados con tarjetas flash y juegos fonéticos, o la niña con déficit de atención que encontró paz y foco en dibujos detallados de mandalas que yo misma diseñaba para ella, usando colores que calmaban su mente inquieta. Siempre conté con el apoyo de asistentes especializados para los casos más complejos, como cuando un alumno con trastorno del espectro autista necesitaba rutinas estrictas para no colapsar en medio de la clase con crisis de sobrecarga. Pero nada en mi vasta experiencia profesional me había equipado para la realidad cruda, diaria, agotadora y transformadora de criar a un nieto con autismo en solitario, sin manuales detallados que guiaran cada paso, sin red de seguridad familiar inmediata que compartiera la carga, y solo con el instinto maternal forjado en años de ver a mis alumnos superar obstáculos que parecían insuperables, como poverty, neglect or learning disabilities. Aquella primera tarde, después de que Sofía se marchara en el taxi que la esperaba con el motor rugiendo impaciente bajo la llovizna que ahora caía con más fuerza, salpicando el porche con gotas que formaban charcos irregulares. Cerré la puerta con un clic que sonó como el cierre definitivo de un capítulo incierto en nuestras vidas, un sonido que reverberó en el pasillo como un presagio. Me volví hacia Mateo, quien permanecía inmóvil en el pasillo estrecho y alfombrado con una alfombra tejida a mano por mi madre, balanceándose ligeramente sobre sus pies descalzos que pisaban el suelo frío, con las manos aún presionadas contra sus oídos como si el mero eco del timbre y el golpeteo de la lluvia fueran un asalto sensorial abrumador que amenazaba con desestabilizarlo por completo. Vamos adentro, mi cielo, aquí no hay nada que te asuste. Te lo prometo con todo mi corazón, le dije con la voz más suave y modulada que pude encontrar en mi repertorio de maestra experimentada, recordando vagamente de mis lecturas apresuradas sobre autismo en libros prestados de la biblioteca municipal que los tonos altos o abruptos podían desencadenar crisis de pánico intensas y prolongadas. No respondió con palabras. En cambio, después de un minuto que se sintió eterno, dio un paso tentativo hacia el interior de la casa, luego otro, explorando el espacio con una curiosidad cautelosa y meticulosa, tocando las paredes con la punta de los dedos como si mapeara un territorio desconocido con un radar interno preciso. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante, casi hipnótico, que parecía calmarlo un poco, convirtiéndose en un fondo sonoro que lo anclaba a la realidad y lo ayudaba a procesar el cambio abrupto de entorno. Lo guié hacia la cocina, donde el pozole burbujeaba en la estufa de gas vieja pero confiable, liberando vapores que llenaban el aire con notas picantes de chile y guajillo, dulces de piloncillo derretido y aromáticas de clavo y canela que evocaban recuerdos de navidades pasadas. Pero él se negó a probar siquiera un bocado, sacudiendo la cabeza con vehemencia cuando le ofrecí una cucharada pequeña. Ofrecí alternativas con paciencia infinita, recordando consejos de un foro en línea que había consultado esa misma mañana en la computadora de la biblioteca, un plato de arroz blanco sin condimentos para evitar texturas abrumadoras que pudieran disgustarlo, una manzana pelada y cortada en cubos perfectos y uniformes para no generar sorpresas sensoriales inesperadas, incluso unas galletas integrales simples que guardaba en la despensa para emergencias como esta, cuando el hambre se mezclaba con la ansiedad. Nada parecía atraerlo. Finalmente, aceptó un puñado de pretzels secos, comiéndolos con una precisión meticulosa y ritual, uno por uno, alineándolos en el plato de cerámica decorado con motivos florales antes de morder con cuidado, sin mirarme a los ojos ni emitir sonido alguno, como si el acto de comer fuera un rompecabezas que resolvía en silencio absoluto. Esa noche, intenté establecer un ritual de baño para ayudarlo a relajarse y adaptarse a la nueva rutina que se imponía. Al abrir el grifo del agua tibia, un alarido agudo y penetrante escapó de su garganta. No un llanto infantil de capricho o cansancio, sino un grito primal de sobrecarga sensorial absoluta, como si el sonido del chorro cayendo sobre la tina fuera un tormento físico que lo atravesaba como agujas invisibles y ardientes. Retrocedí de inmediato, apagando el flujo con manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado como un caballo salvaje. Y él se calmó gradualmente, jadeando y temblando en el suelo del baño azulejado con mosaicos descoloridos, con el cuerpo acurrucado en posición fetal para protegerse del mundo. Está bien, mi amor, no hay prisa alguna. Podemos intentarlo mañana, o cuando estés listo y te sientas cómodo en este nuevo lugar, murmuré, sintiendo una ola de impotencia que me oprimía el pecho como un peso invisible e insoportable, mientras me preguntaba cómo manejar esta nueva realidad sin el apoyo de Sofía.
sin un manual que explicara cada paso y sin la certeza de que esto era temporal. Lo llevé a la habitación de invitados, que había improvisado con sábanas frescas de algodón suave y una lámpara de luz tenue para no agobiar sus sentidos hiperactivos con brillo excesivo. Intenté arroparlo con una manta ligera de lana tejida por mí misma en inviernos pasados, pero la tiró al suelo con un movimiento brusco y repetitivo, rechazándola cada vez que lo intentaba de nuevo, como si la textura le causara un discomfort físico intolerable que lo hacía retorcerse. Al final, la dejé doblada a los pies de la cama y salí de la habitación, dejando la puerta entreabierta para vigilarlo desde el pasillo oscuro. Por la rendija, lo observé sentado en la oscuridad punteada por la luz de una vela eléctrica que había encendido para crear un ambiente calmo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás con un ritmo constante y hipnótico, emitiendo ese zumbido bajo y monótono que parecía su forma personal de anclarse a la realidad y bloquear el caos exterior que lo abrumaba sin piedad. Yo no pegué ojo esa noche. Me quedé en el sofá del salón principal, con el teléfono fijo en la mano, marcando el número de Sofía una y otra vez, solo para caer en un buzón de voz impersonal que repetía monótonamente: el número que ha marcado no está disponible en este momento, por favor intente más tarde. Llámame, hija, por favor. Mateo te necesita, y yo también necesito saber que estás bien y que esto es solo temporal. Un par de días, como dijiste, dejaba mensajes cargados de preocupación, súplica y un creciente resentimiento que intentaba reprimir, mientras la lluvia golpeaba el techo como un recordatorio incesante de la tormenta emocional que se avecinaba en nuestras vidas, una tormenta que duraría años. Nos pondría a prueba en cada esquina y, al final, nos fortalecería como nada más podría hacerlo. Los días se estiraron en semanas interminables de adaptación forzada y aprendizaje constante, y las semanas se fundieron en un mes de incertidumbre creciente que me obligaba a replantear cada aspecto de mi existencia diaria, desde la forma en que compraba la comida hasta cómo organizaba el espacio en la casa para minimizar estímulos. Llamé a Sofía incansablemente, mensajes de texto que quedaban en visto sin respuesta alguna, correos electrónicos que rebotaban como ecos vacíos en un vacío digital frío. Incluso intenté contactar amigos comunes y familiares lejanos a través de redes sociales incipientes en esa época como Facebook, que apenas empezaba a popularizarse, pero era como gritar al vacío de un cañón desierto, sin eco ni respuesta que me diera esperanza. Al cabo de un mes, la realidad me golpeó como una bofetada fría e inescapable que me dejó sin aliento. Ella no volvería. No era solo una ausencia temporal por un viaje de trabajo prometedor que cambiaría su vida. Era un abandono deliberado, un acto de renuncia egoísta que dejaba a Mateo en mis manos, sin explicaciones detalladas, sin remordimientos evidentes y sin un plan de respaldo que me guiara, con el corazón pesado y una determinación que nacía de la necesidad pura, la responsabilidad maternal y un amor que crecía con cada día. Llevé a Mateo al pediatra de la familia, un hombre experimentado de bigote gris y gafas redondas llamado Dr. López, quien revisó los historiales médicos incompletos que Sofía había dejado en la mochila raída y confirmó el diagnóstico con una seriedad que me heló la sangre en las venas y me hizo cuestionar todo. Autismo de espectro moderado, con sensibilidades sensoriales pronunciadas que lo hacían vulnerable a ruidos cotidianos como el tráfico o el viento. Retrasos en el lenguaje verbal que lo limitaban a sonidos aislados y no a frases coherentes. Y una tendencia a rutinas rígidas para manejar la ansiedad que podía escalar en crisis si se rompía el orden establecido. ¿Cómo cambiar el camino a la tienda o introducir un alimento nuevo? ¿Ha tenido evaluaciones formales recientes? ¿Terapias estructuradas y consistentes que sigan un plan personalizado? Preguntó, ajustando sus gafas, mientras examinaba las notas escasas y desorganizadas que parecían más un rompecabezas incompleto que un historial médico. Su madre mencionaba que se encargaba de todo eso, pero no estoy segura de los detalles ni de si lo hizo realmente, ya que nunca compartió informes, admití, con la voz entrecortada por la emoción, la frustración y un creciente sentido de traición que se instalaba en mi pecho como un peso permanente. Él asintió con empatía genuina, colocando una mano reconfortante en mi hombro tembloroso y ofreciéndome un pañuelo de su escritorio. Bueno, ahora usted es quien se encarga, señora Gutiérrez. Vamos a programar evaluaciones exhaustivas y un plan de terapias integral que incluya seguimiento semanal. No será fácil, el autismo requiere consistencia, paciencia infinita, un compromiso diario que puede ser agotador, y ajustes constantes, pero con el apoyo adecuado, su dedicación y recursos comunitarios. Puede haber avances significativos en su calidad de vida, autonomía e interacción social. Salí de la consulta con una lista detallada de especialistas recomendados por el doctor, cada uno con números de teléfono y direcciones que anoté con mano temblorosa. Terapia ocupacional para ayudar con las sensibilidades táctiles y el desarrollo motor fino, como aprender a abotonar camisas o manejar cubiertos sin frustración que llevara meltdowns. Terapia del habla para fomentar la comunicación verbal y no verbal,
usando tarjetas con imágenes coloridas y signos básicos del lenguaje de señas mexicano. Y terapia conductual aplicada, ABA, para enseñar rutinas diarias, manejar comportamientos desafiantes como los meltdowns sensoriales y fomentar habilidades sociales básicas como compartir juguetes. Inscribí a Mateo en todo lo que pude, reorganizando mi vida entera alrededor de sus necesidades específicas. Ajusté mi horario de jubilada reciente para acompañarlo a sesiones semanales en un centro comunitario a 40 minutos de casa. Convertí una esquina de la sala en un rincón sensorial con cojines suaves para presión calmante, mantas pesadas que proporcionaban un abrazo reconfortante sin contacto humano, y luces tenues regulables para no agobiar sus sentidos hiperactivos con brillo excesivo. Y empecé a documentar cada progreso y retroceso en un cuaderno grueso que se convirtió en mi Biblia personal, anotando fechas exactas, observaciones detalladas como hoy dijo agua por primera vez después de ver la botella, y pequeñas victorias que celebraba en silencio, como cuando logró tolerar el sonido de la aspiradora sin taparse los oídos. Aprendí rápidamente que la consistencia era la clave para su estabilidad emocional y física. Desayuno a las 7:45 en punto, siempre servido en su taza roja de plástico que lavaba meticulosamente cada noche para evitar olores extraños o residuos que pudieran disgustarlo y desencadenar una crisis. El mismo camino al centro de terapia, evitando atajos o desvíos que pudieran desestabilizarlo y provocar una crisis de llanto incontrolable que duraba horas y me dejaba exhausta. No tocarlo sin permiso previo, ya que un abrazo inesperado podía desencadenar un meltdown que lo dejaba exhausto y a mí con el corazón roto por no poder consolarlo de la forma tradicional. Observaba en lugar de intervenir directamente, notando cómo respondía a patrones sutiles y complejos. Alineaba sus juguetes no por color o tamaño, sino por texturas, creando secuencias táctiles que solo él entendía, como si su mente mapeara el mundo a través de sensaciones en lugar de palabras o imágenes convencionales, revelando una percepción única que a menudo me dejaba maravillada. Una mañana soleada de primavera, lo encontré en el piso del salón, organizando piedrecitas recolectadas del jardín trasero durante nuestro paseo matutino diario. No era un desorden caótico o aleatorio, era una gradación perfecta de formas, tamaños, rugosidades y pesos, como un mosaico matemático que seguía una lógica interna impecable y compleja, con patrones que repetían secuencias fibonaccianas que él mismo había descubierto en un libro de matemáticas infantiles. Esto es hermoso, Mateo, has creado algo realmente especial con estas piedritas. Un patrón que parece salido de un libro de arte, comenté en voz baja, manteniendo la distancia para no invadir su espacio personal y evitar cualquier disrupción que pudiera romper su concentración. No me miró directamente, pero continuó su labor con una concentración absoluta, revelando una mente que percibía el mundo en capas de orden invisible para los demás. Una mente que, en lugar de limitarse por su condición, ampliaba las posibilidades de lo que se podía crear con lo cotidiano y lo simple. Era como si su autismo no fuera una barrera insuperable o un defecto irreparable, sino una lente poderosa que magnificaba detalles que yo, con mi visión normal y convencional, pasaba por alto en la prisa diaria de la vida, enseñándome a apreciar la belleza en lo meticuloso y lo repetitivo. En la Nochebuena de ese primer año, logré una llamada milagrosa con Sofía después de semanas de intentos fallidos y desesperados, marcando su número desde diferentes teléfonos prestados de vecinos amables para evadir posibles bloqueos y filtros. Su voz sonaba lejana, agotada y distorsionada por el ruido de fondo que sugería un bar ruidoso o una fiesta caótica en algún lugar remoto y desconocido. ¿Cuándo vienes por él, hija? Mateo te echa de menos, aunque no lo exprese con palabras. Su rutina lo delata cada día, supliqué, intentando mantener la calma mientras el olor a ponche navideño, con su mezcla dulce de tejocote cocido, guayaba fresca, canela en rama y piloncillo derretido, llenaba la cocina y me recordaba navidades pasadas con la familia completa. Risas alrededor de la mesa y villancicos cantados en coro. Hubo un silencio pesado, roto solo por su suspiro resignado y entrecortado, como si las palabras le costaran un esfuerzo titánico. No puedo más, mamá. Lo intenté todo, pero es abrumador. No estoy hecha para esta vida de responsabilidades constantes y sacrificios diarios. Quédatelo tú, que siempre has sido la fuerte de la familia, la que resuelve todo sin quejarse. La línea se cortó abruptamente como un corte limpio de tijera afilada, y cuando intenté llamar de nuevo, el número estaba bloqueado, como si hubiera borrado cualquier puente de regreso a nuestra realidad compartida y dolorosa. Me derrumbé en la cocina, con el olor a tamales quemándose en el horno de gas y lágrimas calientes rodando por mis mejillas, mezclándose con el vapor dulce del ponche que hervía en la estufa grande. Mateo apareció en la puerta, observándome con una mirada fugaz, la primera vez que sus ojos se posaban en los míos por más de un segundo efímero. Un momento de conexión que me llenó de esperanza renovada. Sin decir palabra, fue al refrigerador con pasos medidos y cuidadosos. Tomó su taza roja y la colocó con cuidado en el suelo a mis pies.
como un gesto de consuelo silencioso y profundo que hablaba volúmenes sin necesidad de lenguaje verbal. Un gesto que me dijo más que cualquier palabra. En ese instante, supe que éramos inseparables, un dúo contra el mundo entero, y juré protegerlo con cada fibra de mi ser, convirtiéndome en su ancla en un mar de incertidumbre, su defensora en un sistema que a menudo fallaba a los más vulnerables y su guía en un camino lleno de obstáculos invisibles. Los años siguientes fueron una danza delicada de adaptación, descubrimiento y pequeños triunfos que construían una base sólida de confianza, progreso y conexión emocional. Mantuve todo lo más estable posible, horarios rígidos para comidas, sueño y actividades diarias, con alarmas en mi reloj de pulsera para no fallar ni un minuto y evitar crisis. El mismo itinerario para salidas al parque o al supermercado, evitando cualquier cambio que pudiera desencadenar una crisis sensorial como llantos prolongados o autoestimulación intensa que lo agotaba. A los 3 años, Mateo desarrolló una fascinación por los colores, pasando horas clasificando crayones no por tono, sino por intensidad de pigmento, creando gradientes que mis ojos apenas distinguían en su complejidad. La terapeuta, una mujer cálida y paciente llamada Doctora Ana, me explicó durante una sesión semanal en el centro comunitario, está creando orden en un mundo caótico que lo sobrecarga con estímulos impredecibles. Déjalo. Es su forma de sentirse seguro y en control. Un mecanismo de coping que puede evolucionar en habilidades excepcionales como el reconocimiento de patrones. A los 4, pronunció su primera palabra clara, taza, señalando su roja favorita, durante el desayuno, un momento que celebré con lágrimas de alegría contenidas. A los 5, formó su primera frase completa, ¿por qué mamá no llama nunca? El corazón se me estrujó como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Casi dejó caer la cuchara de la avena que le servía con cuidado. No pudo manejar la responsabilidad, pero tú eres fuerte y valioso tal como eres. Y yo estoy aquí para siempre, mi amor, respondí con honestidad, luchando por mantener la voz firme, mientras lágrimas amenazaban con brotar y empañar el momento de conexión. Él asintió una vez, garabateó algo en su cuaderno de dibujos simples con crayones, y volvió a su rutina, procesando la información a su ritmo único, sin dramas externos, pero con una profundidad interna que yo solo podía intuir a través de sus acciones sutiles y repetitivas. El primer gran obstáculo escolar surgió a los 6 años, cuando Mateo empezó la primaria en la escuela local, un edificio viejo con aulas pintadas de verde desvaído, patios de concreto agrietado por el sol y el tiempo, y un director estricto llamado señor Vargas que me citó a su oficina con un tono que no presagiaba nada bueno, su voz resonando en el teléfono como un veredicto prematuro y definitivo. Señora Gutiérrez, Mateo no se adapta al aula regular. Sugerimos transferirlo a la sección de educación especial, donde pueda recibir atención personalizada y no disruptir el aprendizaje de los demás con sus comportamientos. Mi estómago se revolvió como si hubiera comido algo en mal estado, un nudo de ira y protección maternal formándose en mi interior con fuerza. ¿Por qué? Sobresale en matemáticas y patrones lógicos, sus calificaciones lo demuestran y ha mostrado progreso en terapias semanales. No participa en actividades grupales, se tapa los oídos durante las clases de música o cuando hay ruido en el recreo. No hace contacto visual con los maestros ni con sus compañeros. Y ha tenido varios meltdowns que interrumpen la clase y asustan a los otros niños. Eso es parte de su autismo. Necesita adaptaciones razonables, no aislamiento que lo haga sentir diferente y marginado de sus pares. Exigí una reunión formal para un plan educativo individualizado (PEI), llegando preparada con una carpeta abultada que había compilado meticulosamente durante meses de noches en vela. Reportes detallados de terapias ocupacionales y del habla con gráficos de progreso. Calificaciones que mostraban su excelencia en áreas cuantitativas y lógicas con notas perfectas en exámenes de patrones. Evaluaciones psicológicas que probaban su capacidad intelectual por encima del promedio con test estandarizados. Y hasta cartas de recomendación de sus terapeutas que destacaban su potencial si se le daba el apoyo adecuado e inclusivo. El problema no es su inteligencia innata, que es excepcional y superior, sino como el entorno escolar lo afecta sensorialmente, y la ley obliga a inclusiones razonables para no discriminar. Argumenté durante 3 horas intensas de debate, citando artículos de la Ley General de Educación, estudios internacionales sobre neurodiversidad de organizaciones como Autism Speaks, y casos precedentes de cortes mexicanas que había investigado en la biblioteca pública. Al final, logré concesiones vitales, un rincón tranquilo en el aula equipado con cojines suaves para presión calmante, mantas pesadas que proporcionaban un abrazo reconfortante sin contacto humano directo.
y cortinas opacas para bloquear estímulos visuales cuando se sintiera sobrecargado por luces o movimientos. Tiempo extra para transiciones entre clases, permitiéndole prepararse mentalmente y evitar pánicos. Y auriculares antirruido para actividades ruidosas como asambleas escolares o recreos con juegos colectivos y gritos. De regreso en el auto, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y rosas vibrantes, Mateo murmuró desde el asiento trasero con una voz suave: ¿puedo ayudar a ordenar tus papeles de la reunión, abuela? Juntos, en la mesa de la cocina, bajo la luz cálida de la lámpara colgante que había pertenecido a mi madre, reorganizó todo en categorías lógicas, subcategorías por fecha, tema y relevancia, con una precisión que me dejó asombrada y orgullosa, revelando una mente analítica que veía patrones donde yo solo veía caos desorganizado. Su contribución no era solo ayuda práctica, era una forma de procesar el estrés de la reunión, convirtiendo el desorden en orden perfecto, y me hizo darme cuenta de que, en muchos sentidos, él me enseñaba tanto como yo a él, invirtiendo los roles de maestra y alumno en nuestra dinámica diaria. A los 7 años, la terapeuta recomendó una tableta táctil para facilitar la comunicación no verbal, especialmente en momentos de estrés cuando las palabras se atascaban en su garganta como nudos imposibles de desatar, permitiéndole usar apps con imágenes y voz sintetizada. Ahorré durante meses, recortando gastos innecesarios como salidas a cafeterías locales o ropa nueva para mí, priorizando sus necesidades sobre las mías con un sacrificio que se sentía natural. Y se la regalé en su cumpleaños con una nota simple escrita a mano: para que expreses tu mundo único, mi amor. En apenas una semana, Mateo la dominó por completo, descargando apps de organización avanzada, editores de imágenes con filtros personalizados y herramientas de escaneo de alta resolución, usando la cámara integrada para digitalizar sus dibujos de patrones geométricos complejos y crear backups digitales seguros en la nube con encriptación básica. ¿Por qué lo haces con tanto cuidado y detalle, Mateo?, pregunté un día soleado de verano, observándolo trabajar con concentración absoluta en la mesa del comedor, con el sol filtrándose por las cortinas y creando patrones de luz en el piso, para preservar lo importante y no perder nada en el caos del olvido o la manipulación. Respondió sin desviar la vista de la pantalla brillante, su voz monótona pero llena de una lógica impecable que me hacía reflexionar sobre mi propia forma de archivar recuerdos y documentos. Empezó a notar irregularidades en el mundo cotidiano con una agudeza sorprendente que me dejaba boquiabierta y maravillada. El semáforo de la calle principal dura 42 segundos más que los demás, lo que causa atascos innecesarios y predecibles, comentaba durante nuestros paseos al parque, calculando tiempos con precisión cronometrada usando un reloj de bolsillo que le había regalado. En el supermercado, corregía errores en el recibo con precisión quirúrgica y sin dudar un segundo, las manzanas están cobradas 18 centavos por encima del precio anunciado en el estante, y el total no cuadra por 1.20 pesos debido a un error en el sistema de caja. Siempre tenía razón, como si su cerebro fuera un detector de anomalías infalible, procesando datos en tiempo real con una eficiencia que envidiaba y admiraba en igual medida, revelando un talento innato para el análisis que iba más allá de su edad. Una tarde soleada de otoño, tras una junta escolar donde el director elogió su progreso académico con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una falsedad que Mateo detectó al instante con su observación aguda y entrenada, dijo en el auto de regreso, con el viento entrando por la ventana entreabierta y revolviendo su cabello: no le simpatizo de verdad, abuela. Como lo sabes, mi amor, con tanta certeza y detalle. Cuando alguien sonríe genuinamente, los músculos alrededor de los ojos se contraen formando arrugas finas y naturales, conocidas como patas de gallo. Los suyos permanecieron lisos y tensos, es fingido y calculado para aparentar amabilidad. Me dejó perpleja y admirada. A los 7 años, discernía emociones faciales con una precisión analítica que yo, con décadas de experiencia como maestra observando a cientos de niños y sus expresiones variadas, apenas empezaba a apreciar y entender en su profundidad, reconociendo que su autismo le daba una ventaja en leer el mundo de manera objetiva y sin sesgos emocionales. A los 8, Mateo corrigió a su maestra de ciencias en plena clase, señalando un error en un diagrama de circuitos eléctricos proyectado en el pizarrón digital. La resistencia está calculada mal. Debería ser 45 ohms, no 50, según la ley de Ohm. Ella me llamó esa misma tarde, indignada y con voz temblorosa que delataba su ego herido y su frustración. Me desautorizó frente a toda la clase. Me hizo sentir humillada y cuestionada ante 30 alumnos. Pero tenía razón, ¿verdad? Su corrección era precisa y basada en lógica pura, como lo verificamos en casa, defendí con firmeza, recordando cómo había explicado el cálculo en detalle esa misma mañana, durante el desayuno. Esa noche, durante la cena, siempre el mismo plato de pasta simple sin salsa para evitar texturas abrumadoras que pudieran disgustarlo y causar una crisis. Mateo preguntó con una curiosidad inocente que me partió el corazón en dos y me hizo cuestionar el sistema educativo entero.
¿Por qué insisten en que sea como los demás niños? Abuela, cuando mi forma de ver es diferente pero válida. Temen lo diferente, mi cielo, pero tú eres extraordinario precisamente porque ves el mundo de una manera única y valiosa. Y eso es un regalo que el mundo necesita desesperadamente para avanzar, respondí, con el corazón apretado por la injusticia de un sistema que priorizaba la uniformidad sobre la diversidad, la innovación y el potencial individual. Su pregunta me persiguió durante noches de insomnio, recordándome lo cruel que podía ser el mundo con quienes no encajaban en moldes estándar, y reforzando mi compromiso de abogar por él en cada paso, cada reunión y cada desafío que se presentara, convirtiéndome en su voz cuando la suya era silenciada. El gran viraje en su desarrollo ocurrió en el verano de sus 9 años, cuando lo encontré absorto en mi antiguo laptop de trabajo, siguiendo tutoriales gratuitos de programación en Python en una plataforma en línea que había descubierto por casualidad navegando en la biblioteca pública. Quiero aprender a codificar para organizar mejor mis patrones y secuencias numéricas, explicó sin desviar la vista de la pantalla, sus dedos volando sobre el teclado con una destreza sorprendente para su edad y coordinación motora que había mejorado con terapia. Pasó el verano entero frente a la máquina, mientras otros niños de su edad corrían en parques verdes llenos de risas o jugaban fútbol en las calles polvorientas del barrio. Él creaba scripts simples pero ingeniosos, un programa que clasificaba imágenes por tonalidades de color con algoritmos de reconocimiento básico, otro que detectaba duplicados en carpetas de archivos con eficiencia óptima y eliminación automática, y uno más que verificaba la integridad de documentos digitales mediante checksums básicos y hashas MD5 que calculaba en segundos. Usé mis ahorros de la pensión, acumulados con cuidado, durante años de trabajo arduo y sacrificios, para comprarle una computadora nueva con procesador de alta velocidad para correr códigos complejos, múltiples monitores para multitarea eficiente y software profesional de desarrollo como Visual Studio o Code. Prométeme que mantendrás horarios de sueño y comidas, y saldrás al jardín al menos 1 hora al día para tomar aire fresco y vitamin D, le pedí, preocupada por su aislamiento voluntario que lo mantenía en su habitación durante horas. Asintió con un breve sí, lo haré, abuela, pero su mente ya estaba inmersa en un mundo de códigos, variables, loops y funciones que lo fascinaba más que cualquier juego infantil o interacción social forzada. Una noche de tormenta veraniega, con relámpagos iluminando el cielo nocturno y truenos retumbando como tambores lejanos que hacían vibrar. Semanales. No participa en actividades grupales, se tapa los oídos durante las clases de música o cuando hay ruido en el recreo. No hace contacto visual con los maestros ni con sus compañeros. Y ha tenido varios meltdowns que interrumpen la clase y asustan a los otros niños. Eso es parte de su autismo. Necesita adaptaciones razonables, no aislamiento que lo haga sentir diferente y marginado de sus pares. Exigí una reunión formal para un plan educativo individualizado (PEI), llegando preparada con una carpeta abultada que había compilado meticulosamente durante meses de noches en vela. Reportes detallados de terapias ocupacionales y del habla con gráficos de progreso. Calificaciones que mostraban su excelencia en áreas cuantitativas y lógicas con notas perfectas en exámenes de patrones. Evaluaciones psicológicas que probaban su capacidad intelectual por encima del promedio con test estandarizados. Y hasta cartas de recomendación de sus terapeutas que destacaban su potencial si se le daba el apoyo adecuado e inclusivo. El problema no es su inteligencia innata, que es excepcional y superior, sino como el entorno escolar lo afecta sensorialmente, y la ley obliga a inclusiones razonables para no discriminar. Argumenté durante 3 horas intensas de debate, citando artículos de la Ley General de Educación, estudios internacionales sobre neurodiversidad de organizaciones como Autism Speaks, y casos precedentes de cortes mexicanas que había investigado en la biblioteca pública. Al final, logré concesiones vitales, un rincón tranquilo en el aula equipado con cojines suaves para presión calmante, mantas pesadas que proporcionaban un abrazo reconfortante sin contacto humano directo, y cortinas opacas para bloquear estímulos visuales cuando se sintiera sobrecargado por luces o movimientos. Tiempo extra para transiciones entre clases, permitiéndole prepararse mentalmente y evitar pánicos. Y auriculares antirruido para actividades ruidosas como asambleas escolares o recreos con juegos colectivos y gritos. De regreso en el auto, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y rosas vibrantes, Mateo murmuró desde el asiento trasero con una voz suave: ¿puedo ayudar a ordenar tus papeles de la reunión, abuela? Juntos, en la mesa de la cocina, bajo la luz cálida de la lámpara colgante que había pertenecido a mi madre, reorganizó todo en categorías lógicas, subcategorías por fecha, tema y relevancia, con una precisión que me dejó asombrada y orgullosa, revelando una mente analítica que veía patrones donde yo solo veía caos desorganizado. Su contribución no era solo ayuda práctica, era una forma de procesar el estrés de la reunión,
convirtiendo el desorden en orden perfecto. Y me hizo darme cuenta de que, en muchos sentidos, él me enseñaba tanto como yo a él, invirtiendo los roles de maestra y alumno en nuestra dinámica diaria. Las ventanas. Me llamó a su habitación para mostrarme un programa inicial, calcula hashes criptográficos de archivos con algoritmos SHA-256 avanzados. Detecta cualquier modificación, por mínima que sea, y genera alertas detalladas con logs de cambios. Alteré una coma en un documento de texto simple, y el código lo señaló al instante con una alerta roja en la pantalla, detallando la ubicación exacta del cambio, la hora y hasta el tipo de edición. Mantiene las cosas auténticas y seguras contra manipulaciones intencionales o accidentales, dijo con una satisfacción sutil en su voz monótona, pero con un brillo en los ojos que hablaba de orgullo interno y logro personal. Al año siguiente, a los 10, su proyecto se expandió de manera exponencial y sistemática, incorporando elementos de Machine Learning que aprendió de cursos en línea gratuitos. Propuso digitalizar todos mis archivos personales acumulados durante décadas de vida, notas de reuniones escolares con anotaciones marginales detalladas, facturas médicas con detalles de pagos y tratamientos, agendas anotadas a mano con eventos diarios y recordatorios, recibos de supermercado con listas de compras semanales, y extractos bancarios mensuales con transacciones destacadas. Los enlazo en una estructura de datos inmutable, como una cadena de bloques simple y personalizada que diseñé. Si alguien altera un solo elemento, el sistema entero lo detecta y alerta con logs detallados y notificaciones. ¿Para qué sirve eso exactamente, Mateo, en nuestra vida diaria? Para salvaguardar la historia real contra manipulaciones o pérdidas accidentales, para que nada se pierda en el tiempo. Pasamos semanas escaneando documentos en el escáner que compré específicamente para esto en una tienda de electrónica local. Yo seleccionando pilas de papeles amarillentos del ático polvoriento lleno de cajas etiquetadas. Él procesándolos con precisión quirúrgica, añadiendo metadatos personalizados, timestamps precisos con hora y fecha, y verificaciones cruzadas que formaban una red impenetrable de datos interconectados. A los 11, pidió acceso a documentos específicos de 2007. Facturas de servicios públicos con sellos de pago originales, logs de llamadas telefónicas de la compañía con detalles de duración y números, calendarios con anotaciones diarias de rutinas, eventos y emociones. Necesito reconstruir el pasado con exactitud para entender lo que realmente ocurrió y por qué las cosas sucedieron así. Explicó con una lógica fría pero profunda que revelaba su necesidad de cierre. Escaneamos todo, creando una base de datos cronológica y refutable que abarcaba cada detalle de nuestra vida compartida, con enlaces que formaban una red de verdad verificable y resistente a cualquier alteración. Se desvelaba noches enteras, tecleando incansablemente bajo la luz azul de sus monitores múltiples, con el zumbido del ventilador de la computadora como fondo constante que se mezclaba con el canto de grillos en el jardín. Le llevaba frutas cortadas en cubos perfectos y uniformes para no alterar su rutina. Agua fresca en su taza roja, él lo cubría con una manta ligera si se dormía sobre el escritorio. Exhausto pero determinado a completar su visión personal. Estoy armando un escudo contra las mentiras y las falsedades que la gente usa para reescribir la historia a su conveniencia. Confesó una madrugada, con los ojos rojos por el cansancio pero brillantes de una pasión que lo impulsaba más allá del agotamiento físico, revelando una madurez que contrastaba con su edad y me hacía sentir un orgullo inmenso. A los 12, su proyecto evolucionó en un algoritmo sofisticado y multifacético que analizaba metadatos ocultos en archivos, firmas digitales con verificación biométrica, patrones de edición con detección de anomalías, y hasta integraba IA para predecir intentos de fraude, detectando manipulaciones con una precisión del 99.9% mediante Machine Learning que él mismo entrenó con datasets públicos. Verifica si un archivo es genuino o ha sido alterado, incluso en capas profundas como ediciones en PDF encriptados o imágenes manipuladas con Photoshop. Explicó durante una demostración en su habitación. Lo probamos con archivos viejos de la escuela, como reportes de calificaciones que había guardado en cajas y funcionaba a la perfección, destacando cambios sutiles que el ojo humano pasaría por alto en una inspección casual o superficial. A los 13, empezó a contactar empresas de ciberseguridad a través de correos electrónicos meticulosamente direct,